Lo primero que habría que decir es que la actividad de los partidos estuvo prohibida en la mayor parte de la dictadura, ¿no? Casi hasta el final. Y que también hubo partidos que fueron más perseguidos que otros, partidos que tuvieron algún tipo de vínculo y otros que fueron directamente sacados de escena, ¿no? Eso es lo primero que habría que decir. La dictadura en Uruguay duró 12 años y comenzó el 27 de junio de 1973. Durante el gobierno civil-militar hubo parte de los políticos que se alinearon al golpe, pero la mayoría le hizo frente, algunos desde la clandestinidad, otros desde el exterior y otros con pequeñas acciones cotidianas que sumadas permitieron poner fin al régimen. A 51 años del golpe de Estado, en Ciclo nos preguntamos, ¿qué hicieron los partidos políticos durante la dictadura? En el momento del golpe, 27 de junio de 1973, hay un decreto que suspende la actividad política. Es decir, los partidos políticos quedan suspendidos, queda prohibida la actuación pública de los partidos, ¿no? Y de hecho, Bordaberry, que en ese acto se transforma en presidente de facto, va a plantear que los partidos van a transitar una fase de renovación, de revisión, refiriéndose a los llamados partidos tradicionales, ¿no? El Partido Colorado y el Partido Nacional. Recordemos que es una dictadura civil-militar y que esto que identificamos con el sector civil, el polo civil, estaba integrado no por personas que actuaban a título de los partidos, pero en su gran mayoría por políticos que venían de una militancia y una integración a estos partidos. Hay un segundo decreto en el 73, que es el de noviembre, 28 de noviembre del 73, que es un decreto que está pensado exclusivamente para los partidos de izquierda, que los ilegaliza. Esta diferencia es importante, porque al estar ilegalizados se van a cerrar sus locales, se va a confiscar sus bienes, se va a perseguir a sus dirigentes, a sus militantes, se les va a poder imputar asociación para delinquir en el marco de la llamada justicia militar. Entonces, lo que va a ocurrir a partir del decreto de noviembre del 73 es que se van a ir desmantelando distintas agrupaciones y organizaciones. Nosotros teníamos muy claro desde siempre que si había un golpe de Estado iba a haber ocupación de los lugares, de los puestos de trabajo. Y eso fue una directiva que la teníamos clara todos los frente amplistas y en particular nosotros, los miembros del partido y de la UJC. Así que las primeras horas fueron de instrumentar los trabajadores, los lugares de sus fábricas, de sus lugares de trabajo, los funcionarios públicos, los estudiantes, las diversas facultades, los vinculados a los partidos de izquierda. Yo puedo hablar por mi vínculo con la Unión de Juventudes Comunistas. Desde el primer minuto tuvimos la directiva de que no debíamos darle ni un minuto de tregua a la dictadura y que cada uno debía pasar a cumplir las tareas que las direcciones departamentales, locales y nacionales definían para cada uno de nosotros. Yo creo que en las primeras semanas todo el mundo veía que esto no iba a terminar de un día para el otro y se miraba qué pasaba en el mundo y cómo miraba el mundo Uruguay. En Argentina todavía no había un golpe de Estado, se venía. En Chile fue poquito después. La región estaba totalmente complicada. Enseguida fueron prácticamente todos los dirigentes fueron proscritos. De todas maneras, las reuniones de ahí en más empezaron a suceder en la clandestinidad. Todo era clandestino, todo era escondidas. Siempre midiendo un poco hasta dónde iban a llegar en esa prohibición, ¿no? Pero a medida que transcurría el tiempo nos íbamos dando cuenta que aquello venía duro. Y siempre en la clandestinidad, siempre planificando cosas, los más jóvenes, las pintadas, las volanteadas, pero siempre acompañados por algún adulto que organizaba un poco esas acciones. Y eso fueron más o menos las primeras acciones que hubieron en los primeros meses. Creo que otro momento importante, si vamos haciendo la cronología de los partidos y la dictadura, es la coyuntura de mediados del 76, ¿no? Junio del 76, cuando se genera la gran crisis política del régimen. Es un punto de inflexión porque si bien los partidos estaban suspendidos, no habían tenido la posibilidad de tener actividad pública, no había habido un decreto o
una definición jurídica tan lapidaria como el Acto Institucional 4, en donde todo el personal político queda proscripto. Y se exceptuaban de las proscripciones del Acto Institucional 4 a aquellos que estuvieran comprendidos, pero que en ese momento estuvieran desempeñando cargos. De hecho, estaban proscriptos. De hecho, no se puede hacer política. Pero aquí dijeron, bueno, eligieron a estos, a todos los que estuvieron en la lista, a todos aquellos, y los proscribieron a todos. O sea, era el momento quizá más fuerte de la dictadura. Y la proscripción fue un dolor enorme para todos, porque bueno, cada vez se iban cercenando más derechos, ¿no? Es decir, nosotros sentíamos que todas nuestras libertades estaban cercenadas, pero bueno, cuando los referentes, los líderes también pasaban a estar proscriptos, y era como una señal más de que cada vez había menos libertad. Y empezábamos a tomar conciencia de que no sabíamos hasta cuándo iba a durar eso. Porque al principio todos creímos que era una cosa de meses, de días, y no, ya estábamos en el 76, y se profundizaba cada vez más las medidas. Nosotros sobrevivimos, mantuvimos esa estructura propagandística gracias al heroísmo de muchos compañeros, de muchos no, de pocos, porque eran pocos los que conocían eso, pero sí que sabemos que fueron detenidos, que fueron torturados, y que el objetivo de saber dónde estaba la imprenta que hacían liberarse era un objetivo, y los compañeros no hablaron. Entonces ese fue un compromiso para nosotros, y bueno, y estuvimos personalmente nosotros, mi compañero y yo, todos esos años apoyando la resistencia, distribuyendo, imprimiendo y distribuyendo el liberarse. En el transcurso de la dictadura lo que va a haber son posibilidades de actuar a nivel más clandestino, ¿no? Por parte de la izquierda, desde luego, que va a denunciar, que se va a movilizar, que va a captar nuevos militantes, que va a tratar de sacar prensa, que va a hacer manifestaciones relámpago porque no van a estar permitidas las manifestaciones. Y también dentro de los sectores opositores del Partido Nacional, ¿no? Va a haber estos esfuerzos. Los frente amplistas tenían mil formas de reunirse de manera que obviamente no se descubriera, porque todo era perseguido. Hubo mucha acción de solidaridad con los familiares de los presos políticos, hubo muchos compañeros y compañeras, mujeres presas políticas, algunas con sus hijos en situaciones económicas muy difíciles, por lo tanto hubo toda una organización. El golpe más fuerte, más interesante y que yo creo que fue histórico, creo que todavía el Uruguay no se da cuenta de la importancia que tuvo ese episodio, fue el plebiscito para la reforma constitucional de 1980. Lo que los militares comunican es que va a haber un plebiscito constitucional, un plebiscito que integre las distintas reformas que se han hecho mediante los actos institucionales, y no logran tener verdaderos interlocutores de los partidos políticos. Ahí ya estábamos muy organizados, ¿no? Ahí ya nos habíamos organizado muy bien, y bueno, todo fue clandestino también, esa es la verdad, pero teníamos una buena organización, entonces se fueron armando grupos que se reunían en casa de familia, a los que asistía alguien que era el que iba a hablar a favor del no y por qué no votar el sí. Y bueno, yo recuerdo que organicé grupos de estudiantes de agronomía, de veterinaria, sobre todo aquellos estudiantes, sobre todo que estaban más lejanos a lo que era conocer el derecho. En el plebiscito del 80 la dictadura se jugaba mucho, ¿no? Se jugaba su institucionalización, su proyección hacia el futuro, su búsqueda de consenso, ¿no?, en la ciudadanía. Y es un plebiscito que, incluso en este contexto de autoritarismo, de miedo, de privación de libertades, la dictadura pierde. Un hecho histórico. Y parte del análisis de por qué la dictadura pierde es en buena medida porque no negoció con los partidos políticos. Y bueno, fue muy estimulante porque logramos organizarnos muy bien, que eso estaba bueno, y muy estimulante el resultado. Yo digo, fue de los días de la vida política, fue el día más feliz de mi vida, porque no lo creímos, no creímos que fuera posible. Y fue una demostración del pueblo uruguayo que admiró el mundo realmente, contra todo. Y los partidos salen fortalecidos, ¿no? Porque el hecho de que se haya rechazado la propuesta militar tiene que ver
con la poca posibilidad de oposición en la esfera pública que tuvieron los partidos. No es inmediato, pero es evidente que los partidos y que los sectores opositores dentro de los partidos, por lo tanto opositores a la dictadura, salen fortalecidos. A partir del 81 hay una reorganización fuerte de los partidos, hay un renacer de la sociedad civil, sobre todo a través de los movimientos sociales, ¿no? Y hay un mojón en este camino que es el de las elecciones internas de noviembre del 82. Acá los militares no es que se fueran por decisión propia, porque había presiones muy fuertes de todos lados, pero sobre todo internas, para que se fueran, pero digamos, no cambió radicalmente del poder militar al poder civil. Los militares tenían alguna influencia. Y entonces, naturalmente, el poder político empezó a trabajar para ver cómo podíamos hacer esa salida lo más ordenada posible, y se hizo muy bien. Digamos, los últimos dos momentos, que serían el 83 y el 84, en donde los partidos se van transformando en los grandes protagonistas de la dictadura transicional. Pero ahí empujaban todos juntos. Ahí habían reuniones de los triunviratos de los partidos que se reunían en la clandestinidad para ver qué acciones se podían tomar. Una de las acciones que se tomó fue el famoso acto que se llamó Un Río de Libertad, un año antes de las elecciones del 84, cuando todavía las libertades no eran muy claras. Y bueno, nosotros fuimos todos, por supuesto, a ese acto enorme que iba con el obelisco a espaldas. En ese momento había una señal clara de que había una negociación, cuando hablamos del Club Naval, pero que quería dejar afuera a la izquierda, es decir, que quería una salida sin la izquierda, y ahí Sereñi y su inteligencia y el resto del Frente Amplio, en donde ahí los que éramos comunistas acompañamos fervientemente, puso la mano en esa puerta que se quería cerrar para la izquierda, nos metimos, ahí fue un producto de un debate grande en la izquierda hasta el día de hoy. Hubo varias negociaciones, ¿no? Algunas en las que participó el Partido Nacional, las del Parque Hotel, que después se retiró. Yo ya ahí había ingresado al directorio del Partido Nacional, o sea que en el último tramo de la dictadura era miembro del directorio del Partido Nacional. Y bueno, todas aquellas idas y venidas hasta que al final el Partido Nacional se retira de esas negociaciones y la salida se pacta en el Club Naval, que en realidad el Partido Nacional no participó. Y para iniciar el proceso democrático que después nos encontró en la Concertación Nacional Programática, que siempre digo que fue la gran política de Estado que construyeron todos los partidos políticos en este país. Creo que ahí perdimos una oportunidad, después de todo lo vivido, de las experiencias, del obelisco, de las negociaciones del Club Naval, de la salida de los presos, de un clima muy especial, de haber podido aplicar políticas de Estado en áreas que el Uruguay que recibimos post-dictadura era un Uruguay postrado, absolutamente. No solo desde el punto de vista democrático y de la cultura, todas esas cosas que sufren mucho, sino desde el punto de vista económico, de la inversión, de la infraestructura. Y bueno, fue una oportunidad perdida para la democracia, creo yo.